unidad cree que su mundo es muy único y especial. Eso nos pasa a todos. Pero lo que sí ocurre aquí es que hay una serie de intervinientes que son necesarios, que es impensable que puedan funcionar independientemente cada uno de ellos y que al final se entrelazan de una manera que parece muchas veces como un collage de un cuadro puntillista de finales del XIX, que si ves solamente los puntos de un color, ni siquiera ves las formas, ni siquiera ves el sentido del cuadro. Y solamente si se van superponiendo unos puntos con otros, al final da sentido todo el cuadro. Eso, por ejemplo, muchas veces cuando vamos a Europa intentamos explicar el modelo nuestro con competencias del Estado, pero al tiempo también de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, y que evidentemente también tiene su peso otra serie de organismos en el cual, sin duda, el voluntariado es prácticamente un componente básico, pues no se entiende. Porque, claro, o bien se juega a que en algunos países se tiene una organización muy jacobina en la cual, salvo grandes ciudades, todo es llevado a cabo por el Estado, o si el Estado no tiene competencias y la competencia es regional, la Administración General del Estado no tiene ningún papel, ¿no? Aquí, sin embargo, todos somos necesarios y todos somos importantes. Y cada vez lo somos más. O sea, la historia de la gestión de emergencias, de protección civil, que os recuerdo, protección civil es un término relativamente nuevo. Antes se hablaba de defensa civil, o sea, era una cosa militar, en el cual la ciudadanía era una cosa que estaba siempre de lado. Poco a poco, inclusive llegó a estar una época, por ejemplo, en un paso intermedio, la protección civil llegó a estar en la Dirección General de la Guardia Civil. Poco a poco, esa integración de la ciudadanía se fue haciendo, empezó, por un lado, a partir del año 82, como lo decía ayer, por ejemplo, con el Mundial de Fútbol, que parecía una cosa un poco anecdótica, pero que fue verdad. Luego con la ley del 86 y, por supuesto, actualmente, en 2015, tanto con la ley del voluntariado como con la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que al final, por ejemplo, en el caso nuestro, está obligando a que haya agrupaciones de voluntarios más allá de 20.000 habitantes, así como, digamos, un mínimo de servicios de protección civil por parte de las administraciones locales. Sin embargo, al final lo que acabamos teniendo es ese cuadro puntillista, porque son muy importantes las agrupaciones de voluntarios, pero son muy importantes, por ejemplo, estaba antes viendo nuestro compañero de Cruz Roja, todo el trabajo del tercer sector, todo el trabajo de ONGs fuera de las agrupaciones de protección civil son también básicas en muchísimos casos. O sea, nosotros, por ejemplo, muchas cosas como las acabamos, entre comillas, subcontratando con Cruz Roja o los contratamos con otras asociaciones. ¿Por qué? Porque la Administración no puede llegar a todos los lugares y todos los sitios, sino que evidentemente es la cooperación de todos la que puede llevar a todas esas soluciones. Eso también, por ejemplo, se ve de una manera cada vez más evidente en los diferentes riesgos, en los diferentes desastres que tenemos. O sea, cada vez más la línea entre qué es la protección civil, qué es la emergencia, qué es la situación que provoca ello del cambio climático, de que resulta que si se ha seguido o no se han seguido los planes urbanísticos que tendrían que seguirse, si luego la gestión agrícola o la gestión forestal ha sido la adecuada o si el vaciamiento del mundo rural implica determinadas consecuencias, si dentro del ciclo de la gestión de emergencias, la última fase, que es la fase de recuperación, se tiene o no se tiene en cuenta todas las consecuencias sociales que ha tenido ese desastre. Al final estamos todas las administraciones públicas juntas, estamos todas los gestores de diferentes competencias juntas y no se puede actuar uno sin otro ni otro sin uno. Y eso es exactamente lo mismo que nos pasa en las administraciones públicas a nivel de administración del Estado, administración autonómica, administración provincial o de cabildo, administración local, nos pasa exactamente igual con el mundo del voluntariado. O sea, ese mundo en el cual la administración
hacía todo y al final el ciudadano era un mero objeto pasivo, cada vez tiene menos sentido en este mundo cada vez más complejo. Inclusive hasta los modelos europeos cada vez se van acercando más. Los modelos, por ejemplo, que existían antes por ejemplo, el modelo portugués de bomberos voluntarios, cada vez existe una mayor profesionalización dentro de esos bomberos voluntarios. Sin embargo, los sistemas más jacobinos, más centralistas, cada vez tienen que tirar más de lo que serían la cooperación entre todos los ciudadanos para una determinada actuación, porque con los medios públicos cada vez se puede lograr menos y no se puede lograr todo. Sin embargo, esa conjunción de todos esos factores cada vez más tienen que intentar conectarse y coordinarse. O sea, vamos a ver cómo lo logro explicar. Primero, creemos, por ejemplo, que estamos pensando en el tema de agrupaciones de voluntarios. Hace falta una actuación administrativa. O sea, como sabéis, son aprobadas las agrupaciones por los plenos de los ayuntamientos. Esto, evidentemente, tiene una actuación, como lo diríamos, una especie de no sometimiento, pero sí supervisión dentro de la corporación local, que sigue todo lo que es el desarrollo de esa agrupación de voluntarios. Pero esa agrupación de voluntarios no requiere, a su vez, un seguimiento por parte de la comunidad autónoma. O sea, todas las comunidades autónomas establecen lo que serían los requisitos para ser voluntario y lo que sería la formación necesaria para adquirir esa condición de voluntario. Cosa que, entre paréntesis, en España tenemos problemas. Tenemos problemas porque son muy dispares entre comunidades autónomas y otras comunidades autónomas. Ha habido, inclusive, en tiempos como ha podido ser la pandemia, muchas comunidades autónomas que apenas han podido hacer cursos. Estamos intentando, desde el propio Estado, desde la Escuela Nacional de Protección Civil, establecer cursos genéricos que puedan, digamos, asumirse como posibilidades de formación por parte de las comunidades autónomas, pero no solamente esa formación inicial general, sino sobre todo también una formación concreta, una formación sectorial sobre materias concretas que sean importantes en cada lugar. Porque lo que cada vez es más difícil es que una gestión pueda ser llevada a cabo de manera independiente, sino que esa coordinación tiene que ser llevada a cabo tanto en el CECOPI, en lo que sería el centro de coordinación, que tenga alguien que esté representando a todo ese mundo de voluntariado y pueda realmente coordinar cuál es la actuación de unos y de otros, para evitar lo que algún compañero llamaba ayer el turismo de emergencias, que eso se ve en muchísimos casos, tanto en grandes emergencias aquí como inclusive en otros, cuando se hacen en otros países. Y, por otro lado, también lograr que exista una capacitación que sea necesaria para lo que realmente se requiere y que realmente toda esa masa crítica de gente pueda realmente coadyuvar donde realmente hace falta, en el lugar que hace falta y con los medios que se puedan realizar. Y creo que, en el fondo, ese es el gran reto de los próximos años, ¿no? Intentar que esa sociedad civil pueda coadyuvar con las administraciones públicas, que las administraciones públicas entre nosotros, pese a lo que os decía, a que muchas veces parece que es difícil, pero bueno, o sea, como sabéis, tenemos 3 niveles de emergencias. Ni con la ley de 2015 ni con la del 86 se decretó nunca una emergencia a nivel nacional, no se hizo ni siquiera con la pandemia. Y, sin embargo, en todas las emergencias, entre comillas, regionales de nivel 2, pues siempre hay actuaciones pues, del Estado, de la Unidad Militar de Emergencias, de los aviones del Ministerio de Transición Ecológica, de las brigadas de intervención forestal. Y exactamente igual pasa con las comunidades autónomas en relación con emergencias de carácter local. ¿Qué ocurre? Que ese tipo de intercooperación administrativa y de intercooperación entre la ciudadanía a través de esas agrupaciones de voluntarios, pero también a través
de cualquier otro tipo de asociacionismo dentro del tercer sector realmente es una necesidad que un mundo cada vez más complejo requiere, y que si nos vemos dentro de que cada vez los retos que vamos a tener con el cambio climático en todo lo que serían emergencias de carácter medioambiental y que al final acaban teniendo sus repercusiones en incendios o acaban teniendo sus repercusiones en inundaciones. Hace poco, pues por ejemplo, habéis tenido aquí un amago de ciclón. ¿Quién dice que no tengamos un huracán dentro de no muchos años? Y el meteorito siempre decimos, o sea, yo llegué a la dirección general como 2 meses después de que empezara la pandemia. Hemos tenido la pandemia, hemos tenido en la península lo que era Filomena, hemos tenido el volcán. O sea, estamos discutiendo si el meteorito o una invasión alienígena, que son, digamos, los escenarios que nos quedan por ver. Exacto. Y en todos esos escenarios hará falta siempre el voluntario. ¿Qué pasa? Que creo que es necesario que tengamos esa cooperación entre todos, esa capacidad, y que esté basada en una capacitación, que todos podamos llegar a formarnos y a formar para lo que realmente requiere esa emergencia, y, por otro lado, que seamos capaces de mantener esa facilidad de coordinación y de cooperación entre todos los niveles administrativos y todos los niveles de la cooperación entre el público y las administraciones. Y nada más. Muchas gracias y a vuestra atención. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Como soy la última, intentaré ser rápida, pero les puedo asegurar que tengo tendencia a enrollarme, así que me lo van a perdonar. Lo primero quería decirles que este congreso que hemos celebrado gracias al Estado y a los compañeros de la Consejería, que son los que han organizado este encuentro, este congreso es suyo. Ustedes son verdaderamente los protagonistas. Ayer me preguntaba la consejera por la mañana, bueno, ¿cómo va el congreso? ¿Cómo lo ves? Y yo le dije la verdad, creo que este congreso hay muchísima energía, se ven muchísimas ganas, creo que ha habido ganas de volver a vernos, de volver a tocarnos, de volver a hablar, de poder compartir esos cafés que nos hemos tomado fuera, de volver a saludarnos, de hacernos fotos, de discutir. Creo que ha sido un momento de encuentro muy importante, así que les doy las gracias por estar aquí, y yo llevo 2 días con ustedes y he de decir que siempre y todos los días sigo aprendiendo gracias a ustedes. Dicho lo cual, estamos hablando aquí de resiliencia, que viene siendo lo que se ha llamado toda la vida capacidad de adaptación. Ahora se llama con este término resiliencia, y lo que les quiero decir es que no sé si ustedes se dan cuenta de que cada una de nosotras y de nosotros somos resilientes. Tanto Antonio como ahora el compañero estaban hablando de lo que hemos pasado todos y todas durante 3 años. Yo no sé si ustedes ya se acuerdan de los incendios de Gran Canaria, no sé si se acuerdan de la calima que nubló el cielo, no sé si se acuerdan, o intentamos no acordarnos para seguir avanzando, que estuvimos encerrados, no sé si se acuerdan de la desgracia que supuso el muelle de Arguineguín, no sé si se acuerdan de los problemas que tuvimos en la residencia. El volcán fue el año pasado, ahora tenemos una guerra, y todos y todas hemos decidido seguir adelante y seguir siendo un motor de la fuerza transformadora, porque si no nos hundiríamos, que han sido 3 años muy complejos, y además eso, pues ahora un meteorito, no sé qué más nos puede pasar en este gobierno. Pero lo que les quiero decir es que la resiliencia no es algo que está ahí de las entidades, organismos. Todas y todos de esta sociedad canaria en concreto hemos demostrado esa capacidad de resiliencia, así que de verdad que son todos y todas unas valientes por seguir avanzando. Queremos hablar de La Palma. ¿Y por qué de La Palma? Ahora vamos a tener la oportunidad, tanto la directora general del Ministerio como yo misma, de dar los premios, y se ha decidido por unanimidad dárselo a todas las entidades, voluntarios y voluntarias que han estado en La Palma. Yo creo que La Palma es un caso que deberíamos estudiar. Es un caso de transformación y resiliencia bestial. ¿Por qué? La verdad es que hemos tenido erupciones volcánicas en Canarias, pero nunca una en una época reciente que además tuviese un impacto real sobre las casas de las personas, los pueblos, los cementerios, las empresas, las plantaciones
de plátanos, no habíamos tenido como sociedad que enfrentarnos a esa realidad. Lo primero que ocurre, como siempre ocurre en la sociedad canaria, porque la sociedad canaria es una sociedad solidaria, diversa e inclusiva, y eso lo hemos demostrado yo creo que a lo largo de la vida, lo primero que pasó fue, pues, digamos que esa capacidad y ese voluntarismo y esa solidaridad bestial que nos llegó por toda Canarias, no solo Canarias, también en la península y el resto de Europa, que de alguna forma había que canalizar. Porque a veces ustedes saben perfectamente, sobre todo los compañeros de emergencia, que el voluntarismo a veces dificulta un poco la labor, que está muy bien, pero son ustedes, a través de las entidades, los que lo tenían que canalizar. Se adaptaron perfectamente a las circunstancias y en ese momento, y yo creo que es importante señalarlo, y ayer lo señalaba el secretario de Estado, ustedes nos recuerdan a la clase política que nos tenemos que dejar del ruido, nos tenemos que alejar de los malos rollos y nos tenemos que dejar, de hecho, nos tenemos que dejar de rollos y ponernos a trabajar. Y ustedes son el faro, ustedes nos recuerdan que sigue habiendo dignidad en la sociedad. Mientras ustedes se organizaban con el reparto de alimentos, con la atención a las personas desplazadas, nosotras a la vez, desde el Gobierno, lo que hicimos fue reunirnos todos, estamos hablando de los 3 ayuntamientos del Valle, los 3 ayuntamientos del Valle son de signos políticos diferentes, el Cabildo de otro signo político, en el Gobierno de Canarias tenemos 4 partidos, pues les puedo asegurar, y se lo digo muy sinceramente, que en aquel momento nos dejamos de siglas políticas y nos pusimos todos y todas a trabajar. Yo creo... Gracias. Es lo que nos tocaba, pero la verdad es que fue un trabajo precioso, daba igual. Se trabajó con el PP, con el Coalición Canaria, porque teníamos claro en aquel momento que lo que la ciudadanía requería de nosotros era la misma responsabilidad que las entidades del tercer sector y las entidades de voluntariado estaban demostrando, que era altura de miras. Yo creo que se hizo un buen trabajo, creo que la gestión ha sido, bueno, siempre hay cosas que mejorar, por supuesto, pero creo que la gestión ha sido buena. No nos olvidemos que estuvimos en La Palma, estamos en La Palma y estaremos en La Palma el tiempo que haga falta. No nos olvidemos que hay personas aún desplazadas en los hoteles que no pueden volver, sobre todo en la parte de Puerto Naos, no pueden volver a sus casas. Con esas personas seguimos, tanto ustedes como nosotras, trabajando. No nos vamos a ir de La Palma hasta que no se solucione el problema. Pero también es verdad, y después lo van a comentar los compañeros de Revivir el Valle, en aquel momento, cuando ya teníamos un poquito, digamos, controlada de alguna manera la crisis, la primera crisis, nos dimos cuenta que la parte del Valle no solo era la reconstrucción física de los edificios, de las empresas, había una parte muy importante, y yo creo que en esto también hemos sido pioneros, la parte de construir ciudadanía, de reconstruir el tejido social que esas personas perdieron. Ya no tenían una plaza donde reunirse, ya no tenían la iglesia de Todoque donde ir a misa. Esas personas están desplazadas en hoteles totalmente fuera de su entorno y los compañeros ya se lo contarán ellos, de Revivir el Valle, ese proyecto es clave porque están volviendo a crear ciudadanía. Son los propios ciudadanos y ciudadanas desplazadas los que van a decidir dónde, cómo y de qué forma quieren vivir. Así que nunca nos olvidemos que en las partes de reconstrucción nunca dejemos al lado el tejido social. Y sinceramente creo que la parte académica, no sé si están aquí los compañeros de las universidades, deberíamos estudiar lo que se ha hecho en La Palma, tanto ustedes como la parte de la administración, porque es un ejemplo de buenas prácticas. Creo que se hicieron muchas cosas bien, otras cosas que se podrían mejorar, pero sinceramente creo que todo este valor añadido que hemos sabido poner en funcionamiento todas y todas debería estar en un documento que nos sirva para futuras crisis, para meteoritos, invasiones alienígenas o lo que sea. Pero es verdad que esta colaboración debería plasmarse y estudiarla no solo nosotros, sino fuera. Eso con respecto a La Palma. La resiliencia supone, como les decía antes, un motor del cambio, un motor de transformación. Y me van a permitir que cite otra vez al secretario de Estado, porque yo creo que tenía razón mucho en una cosa. No podemos desde las administraciones públicas hacer dejación de funciones. ¿Y por qué lo digo? Es verdad, y se estaba comentando, que su papel es fundamental como apoyo a la administración. Pero lo que no podemos permitir ninguno, ni ninguna de las que estamos aquí, es que nos carguemos lo público y realmente las administraciones seamos solo
una entidad que presta dinero. No, las administraciones públicas nos tenemos que reforzar y trabajar de la mano con ustedes. No, insisto, no hacer dejación de funciones. Y yo creo que eso, este Gobierno, con todas estas crisis, estamos intentando hacerlo. Muchos de ustedes seguramente trabajarán con las personas más vulnerables. Desde las entidades, de las administraciones, lo que tenemos que hacer es no solo darles la financiación, que lo estamos haciendo, sino darles los instrumentos jurídicos. Y eso es muy importante. Realmente el voluntariado tiene que acompañar a las personas más vulnerables, pero desde las administraciones públicas le debemos dar los instrumentos, le debemos dar la financiación para que tengan una vida lo más digna posible, para que ustedes puedan trabajar en su inclusión sociolaboral. Y para eso yo creo que en estos 3 años tan convulsos, y siempre de su mano, aquí veo a los compañeros de Cruz Roja, a los compañeros del Colegio de Trabajadores Sociales, veo a muchas compañeras y compañeros con los que hemos trabajado, nos han ayudado ustedes a hacer una cosa tan importante como es el escudo social. No es la respuesta que se dio en la anterior crisis de 2008, esta respuesta es diferente y junto con todas ustedes, a través de la plataforma del tercer sector, estamos llevando a cabo cosas tan importantes en Canarias y que jamás se había hecho, como la futura Renta Canaria de Ciudadanía, que vamos a aprobar el día 13 de diciembre y creo que es un hito mayúsculo que a ustedes les va a permitir trabajar con las personas mejor. ¿Por qué? Porque esas personas van a tener sus necesidades básicas cubiertas y solo teniendo tus necesidades básicas cubiertas eres capaz de integrarte en la sociedad, eres capaz de buscar un trabajo. Eso lo hemos hecho con ustedes, y ustedes lo saben perfectamente. Hemos trabajado duramente durante muchos años la negociación del catálogo de prestaciones y servicios. Ese documento y ese instrumento también va a ser básico. Con ustedes trabajamos, hablando de resiliencia en su momento, el ingreso canario de emergencia. Nos dimos cuenta que durante la crisis la gente no podía salir a sus casas y dijimos, pues tengamos capacidad de adaptación. Montamos un instrumento que le permitió a 30.000 personas desde su casa, llamando por teléfono, pedir una ayuda. De esas 30.000 personas, en 2 meses, que les aseguro que en el Gobierno de Canarias es ciencia ficción, atendimos y le dimos ayuda a 16.000 personas que sin salir de su casa recibieron una ayuda económica. Eso es lo que tenemos que hacer las administraciones, buscarnos la vida para dar respuesta en cada momento y a las personas que lo necesitan. Y no quiero seguir enrollándome más, pero sí que quiero ya terminar agradeciéndoles nuevamente el trabajo y el apoyo que nos están prestando en la elaboración de porque ustedes son los que saben de este escudo social. Y sí que quiero ya por último recordar que el voluntariado no es otra cosa, ni más ni menos, que la sociedad civil organizada. En Canarias hemos demostrado que esta sociedad civil organizada ha sido realmente la que está defendiendo a nuestras personas y a nuestro territorio. Y desde aquí quiero agradecer a todas las personas que están poniendo el cuerpo, por ejemplo, en macroproyectos absurdos como Cuna del Alma, los compañeros que estuvieron en el macropuerto de Agaete, los compañeros y compañeras que están trabajando con los inmigrantes, a todos y todas ellas, a esa sociedad civil organizada, a esas personas que nos recuerdan que la dignidad es posible, les quiero dar las gracias, porque yo supongo que a ustedes les pasa como a este gobierno, a esta consejería, que continuamente nos dicen que es imposible. Yo sé que ustedes se han dado cuenta que lo imposible, lo único que le pasa es que es un poquito más difícil y que necesita muchas más ganas y tiempo para hacerlo, pero al final se consigue. Así que muchísimas gracias por soñar con nosotras y muchísimas gracias por estar ahí.